Bueno, entonces, el ejercicio de hoy, ¿verdad? Se trata eh, de dos vectores, A y B, que están referenciadas a un eje cartesiano. El vector A tiene 6 unidades y forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Y el vector B tiene 9 unidades y forma 30 grados con el vector A. Y por supuesto 60 grados con el eje X, ¿verdad? El problema pide determinar el vector B más A por el método geométrico, el vector A menos B por el método analítico, calcular B escalar A y B vectorial A. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ustedes plantearían el problema? Perdón, profe, en el B pide A menos B, ¿verdad? Por el método Así analítico. mismo. Sí, en el Gracias. ítem B se pide el vector A menos el vector B por el método analítico. Entonces, la primera parte del problema es B más A por el método geométrico. ¿Cómo ustedes plantearían el problema? ¿Alguna idea? Miren que estamos aquí para aprender, ¿verdad? Aquí todo el mundo nos equivocamos, ¿no? De eso se trata. Hay que aprender. ¿6 más 9 sería, profe? B más A pide por el método geométrico. Ok. ¿Cómo ustedes plantearían? ¿Qué es lo que harían ustedes para comenzar a plantear el problema? El vector C es igual al vector A más el vector B. No. B más A es lo que pide. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se hace la suma de vectores? ¿Cómo se suman dos vectores? Sería raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 6 al cuadrado, profe. No me estoy refiriendo a un cálculo matemático. Me estoy refiriendo a cómo se soluciona aplicando suma de vectores. ¿Qué dice la definición de suma de vectores? Mire, para mí sería mucho más fácil mostrarles el ejercicio, cómo se resuelve. Porque estoy tratando de que ustedes participen y que ustedes aprendan, ¿verdad? A ver cómo se hace, porque ustedes cuando van a resolver un ejercicio van a tener la hoja en blanco. Se les va a presentar así como estoy mostrando en la pantalla y van a tener que resolver. ¿Cómo ustedes plantearían? Así como vimos Dándole a los, en la teoría, ¿verdad? Y así como vimos también la resolución del primer problema, ¿verdad? ¿Cómo ustedes plantearían? dándole a los dos vectores la misma dirección y sentido. ¿Cómo colocarían ustedes los vectores para sumar? Porque pide B más A. No pide A más B, pide B más A. ¿Cómo ustedes colocarían los vectores para hacer la suma?
uniendo los dos vectores. ¿Cómo se unen? ¿Cómo se unen los vectores? ¿Cómo se posicionan? Poner con el fin de, o sea, la parte final del vector B, poner el inicio del A. Muy bien, excelente. ¿Vos sos? Elías Mereles. Elías. Excelente, Elías. Se ubica por el extremo de B el inicio de A. ¿Y después qué se hace, Elías? ¿Cómo se hace la suma? ¿Qué se tiene que unir para hacer la suma? El vector C. El vector C, ¿cómo es? ¿Dónde comienza y La dónde suma termina? con el inicio del vector B y el final del vector A. Muy bien. La suma es el vector C, que es el que resulta de unir el inicio de B con el extremo de A. Esa representación hay que hacer para poder resolver. Si ustedes no hacen esa representación, no van a poder resolver por ninguno de los dos métodos, ni por el método analítico ni por el método geométrico. Para sumar estos dos vectores hay que aplicar la definición de suma de vectores. ¿Qué dice la definición de suma de vectores? Para sumar dos vectores basta con ubicar el primer vector con su magnitud, dirección y sentido, y en el extremo del mismo ubicar el segundo vector con su magnitud, dirección y sentido. El vector suma de ambos vectores es el que resulta de unir el inicio del primero con el extremo del segundo. Eso es lo que siempre tienen que aplicar. Si ustedes no aplican esto, no van a poder calcular, no van a poder resolver. No es aplicación de fórmula. No es aplicación directa de fórmula, sino que se trata de razonar, de entender, de comprender y aplicar las leyes del álgebra vectorial. Excelente, Elías. Excelente. Es así mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? Dibujar los ejes coordenados, ubicar el vector B, ¿verdad? Formando 60 grados con el eje X, ¿verdad? Y por el extremo de B, ubicar el vector A, formando un ángulo de 30 grados con el eje X, o con la paralela al eje X. Y después unir el inicio de B con el extremo de A. Eso es lo que hay que hacer. Esa representación gráfica de la suma de los dos vectores hay que hacer sí o sí para poder resolver el problema. Entonces, ese es el siguiente paso. Hacemos esa representación gráfica. Acá está la representación gráfica. Fíjense, en el diseño de la izquierda, donde dice B más A, se ubica el vector B formando 60 grados con el eje X. Y por el extremo de B se dibuja el vector A, formando 30 grados con una paralela al eje X. ¿Cuál es el vector suma? Eso está representado en el dibujo de la derecha. El vector C, que es el que resulta de unir el inicio de B con el extremo de A. ¿Qué preguntas hay? ¿Hay alguna consulta? Por mi parte no, profe. ¿Qué dicen los demás? Profe, el ángulo de 60 grados se saca sumando los ángulos internos. Claro, viste que te pone en el diseño inicial donde se plantea el problema, ¿verdad? Para resolver. ¿Qué es lo que te da?
te da el vector A que forma 30 grados con el eje X. Y te da el vector B que forma 30 grados con el vector A, ¿verdad? Entonces vos ahí tenés que deducir de que B forma 60 grados con el eje X, ¿verdad? Entonces esa representación tenés que hacer para sumar primero el vector B formando 60 grados con el eje X y a continuación el vector A formando 30 grados, ¿verdad? Con una paralela al eje X que pasa por el extremo de B. Porque la definición de suma dice ubicar el primer vector con su magnitud, dirección y sentido y por el extremo del mismo el otro vector con su magnitud, dirección y sentido. El vector suma es el que resulta de unir el inicio del primero con el extremo del segundo. Entonces, eso hay que aplicar sí o sí, no es aplicación de fórmula. El que crea que va a poder resolver esto aplicando fórmula está frito o está frita. No va a poder hacer. No va a poder hacer. Tiene que entender esto. Tiene que razonar, comprender el ejercicio y plantearlo utilizando las reglas del álgebra vectorial. Entonces aquí está el paso a paso. ¿Ya? Primero, entonces, ubicamos el vector B formando un ángulo de 60 grados con el eje X y a continuación el vector A formando 30 grados, una paralela al eje X. Después unimos el inicio de B con el extremo de A. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Está todo bien? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Hay alguien que quiere preguntar Profe, algo? se me trabó todo. Profe, Sí, escucho. yo no escuché que dijiste que A mide 30. ¿Cómo? ¿Quién hizo la consulta recién? Creo ¿Quién que s- fue Sebas, profe, pero está teniendo algunos problemas con internet, parece, porque dijo que se le trababa Bueno, y que no pero no, escuchó desde... está bien, pero él va a tener la grabación después para poder mirar, ¿verdad? Y para poder entender, ¿verdad? Continuemos, ¿sí? Profe, Escucho. admitime en el otro dispositivo que voy a entrar. Sebastián, te escucho. Sí, Va a entrar desde otro dispositivo, dice profe. Si le podés admitir, por favor. Sí, claro. ¿Cómo no? Ni bien, ya se me admitió. ingrese, te voy a admitir. No hay problema. Continuemos con la clase, ¿sí? Sí, Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos, chicos? Nos pide por el método geométrico, ¿sí? ¿Cómo se resuelve por el método geométrico? Con el teorema del seno y el coseno, profe. Sí, correcto. El método geométrico consiste en la resolución de triángulos. En este caso, el triángulo que tenemos que resolver está compuesto por los vectores B, A y el vector suma, que es el vector C, ¿verdad? Es un triángulo. Entonces, tenemos como dato dos lados del triángulo, ¿verdad? B y A, tenemos sus magnitudes y tenemos que hallar el tercer lado.
el lado C de ese triángulo. Y para calcular por el método geométrico, utilizamos el teorema del seno y del coseno. Exactamente. ¿Cómo podemos resolver este triángulo? Primero tenemos que hallar pues, lo que sería CX y todo eso. Y CI. Y queremos hallar después para resolver el triángulo completo. ¿Cómo calculamos? Me decís, no te copié bien, disculpa. Primero no tenemos que hallar AX y AI. No. Mira que te pide por el método geométrico. No es el método analítico. El método analítico consiste en descomponer los vectores según sus componentes, ¿verdad? Pero te está pidiendo por el método geométrico, que es la resolución de triángulo. Entonces, ¿cómo resolvemos este triángulo? ¿Qué hay que hacer para resolver este triángulo? Tenemos dos lados, que son los vectores B y A, y nos pide calcular el vector C, que es el tercer lado del triángulo. ¿Cómo tenemos que calcular? ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar el teorema del coseno también. ¿Qué dice el teorema del coseno? Que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos ¿Sí? 2 por B ¿Sí? por coseno de 60 grados. Eso sería ahora. Sí. El teorema del coseno dice que el cuadrado del tercer lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos 2 por el primer lado, por el segundo lado, por el coseno del ángulo comprendido entre ambos. Entonces, nosotros tenemos los dos lados, B y A. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? El ángulo que forman los dos, ¿verdad? Eso necesitamos para calcular el tercer lado del triángulo. Entonces, ¿cómo calculamos ese ángulo que forman B y A? No tendríamos que restar el 60 grados del inicio de B con el 30 grados donde está A. Fíjate que ahí, para poder calcular eso, nosotros tenemos esta situación de dos rectas paralelas cortadas por una transversal. La transversal es el vector B y las rectas paralelas son el eje X y la paralela que pasa por el extremo de B y el inicio de A. Ahí tenemos que ese ángulo alfa que se ve ahí es igual a 60 grados. ¿Por qué? Porque antes ya sumamos los ángulos internos del vector A y B. No. ¿Por qué alfa es igual al ángulo que forma el vector B con el eje X, que es 60 grados? ¿Por qué ese ángulo alfa que se ve ahí, ¿verdad? Que forma la paralela al eje X con el vector B, ¿verdad? Ese ángulo alfa, ¿por qué ese ángulo es igual a 60 grados?
Porque en el dato anteriormente nos decía que A estaba a 30 grados de X y B estaba a 30 grados de A. Sí, y ahí se forman los ángulos, el ángulo de 60 que forma B con el eje X, ¿verdad? Pero ¿por qué ese ángulo alfa que está ahí en el extremo de B, a la izquierda? A la izquierda, ¿por qué ese ángulo alfa es de 60 grados? Miren que si no hacen esa deducción de que ese ángulo alfa es 60 grados, no van a poder resolver este problema. ¿Por qué ese ángulo alfa es de 60 grados? ¿Qué pasa con ese teorema que dice dos rectas paralelas cortadas por una transversal forman ángulos notables? ¿Qué dice ese teorema? Ese teorema es de examen de ingreso, ¿no? Ustedes tendrían que dominar ese teorema. Ese teorema dice dos rectas paralelas cortadas por una transversal forman ángulos notables. Alternos internos iguales, alternos externos iguales, opuestos por el vértice iguales y correspondientes iguales. Entonces, ¿qué es alfa con relación al ángulo que forma el vector B con el eje X? ¿Qué clase de ángulo es? ¿Qué clase de ángulos son? Alternos internos, profe. Correcto. ¿Quién respondió? María Luisa, profe. María Luisa, es cierto. Alfa es alterno interno con el ángulo de 60 grados que forma el vector B con el eje X. Por eso alfa es igual a 60. Son iguales esos ángulos. Entonces, la deducción que podemos hacer después es que ese ángulo que forma la paralela al eje X con el vector B es el suplemento de alfa. Entonces, gamma, que es ese ángulo, es igual a 180 menos 60. Y 180 menos 60 es 120. Y al sumar esos 120 grados a los 30 grados que forma el vector A con la paralela al eje X nos da 150 grados. Entonces, el ángulo que forman los vectores B y A es de 150 grados. ¿Por qué? Porque alfa es igual a 60 por ser alternos internos. Gamma es igual a 180 menos 60 porque son ángulos suplementarios, ¿verdad? Y entonces 120 más 30 nos da el ángulo que forman los vectores B y A. Entonces de ahí obtenemos el valor del ángulo que forman los vectores B y A. Tenemos el vector B, el vector A, B que mide 6, B que mide 9, A que mide 6, ¿verdad? Y el ángulo que forman los dos es de 150 grados. Y ahí podemos aplicar el teorema del coseno. ¿Hay alguna duda? ¿Puedes repetir ese trozo de que 180 menos 60 y eso? Sí, fíjate en la paralela al eje X.
Ahí el vector B forma con esa paralela dos ángulos. A uno le llamamos alfa y al otro le llamamos gamma. Alfa es igual a 60 grados por alternos internos. Es otra recta paralela cortada por una transversal. Pero gamma es el suplemento de alfa. Son ángulos suplementarios. Entonces ahí puedo calcular el ángulo gamma, que es igual a 180 menos alfa. Eso me da 120 grados. Pero gamma es la parte que nos faltaba para poder completar el ángulo que forman los vectores B y A. Al sumarle 30 grados, que es lo que forma el vector A con la paralela al eje X, tenemos el ángulo. El ángulo que forman los dos vectores entre sí. Entonces, el ángulo que forman los dos vectores entre sí es de 150 grados. Entonces tenemos los dos lados del triángulo y el ángulo comprendido. Podemos aplicar el teorema del coseno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Hay alguna otra duda? Bueno. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, alfa es igual a 60 por alternos internos. Beta es ese ángulo. Yo le llamé gamma, pero en realidad ahí está. Sí, es el ángulo beta, no es gamma. Beta es igual a 180 menos alfa por suplementarios. Entonces, beta es igual a 120 grados. Y el ángulo C, ¿verdad? Que es el opuesto al lado C, es beta más 30. Vale decir 150 grados. Con estos datos podemos calcular el teorema del coseno, ¿verdad? Que es la suma. La suma de B más A, ¿verdad? Es B al cuadrado más A al cuadrado menos 2 por B por A por coseno de 150. Aplicando el teorema del coseno. Eso nos da, miren que el coseno de 150 es negativo. Menos 0,866, ¿verdad? Y al multiplicar el menos que está delante del 2 por el coseno, nos da positivo. Entonces se suma todo ahí, ¿verdad? Y nos da entonces 210,53 el cuadrado de la suma de los dos vectores. Y aplicando la raíz cuadrada, tenemos el valor del tercer lado del triángulo, que es el vector suma, 14,51 unidades. Ahora, el vector, para poder ser identificado, necesita tres condiciones: magnitud, dirección y sentido. La magnitud ya tenemos calculado. Hemos aplicado el teorema del coseno. Tenemos la magnitud. ¿Cómo calculamos la dirección? Por el teorema del seno puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo aplicas el teorema del seno? ¿Qué es lo que estás necesitando vos para calcular la dirección? Tenés que partir de esa. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder conocer la dirección del vector suma? Les vuelvo a repetir, esto no es aplicación directa de fórmula. Hay que razonar, hay que entender. ¿Qué es lo que vos estás necesitando para calcular la dirección?
¿Cómo hacemos para calcular la dirección del vector C? ¿Qué necesito yo para poder calcular esa dirección? Nosotros sabemos que esto se resuelve aplicando el teorema del seno y del coseno. Eso sabemos. Pero ¿qué necesitas para poder hallar la dirección? ¿Qué es lo que tenés que calcular? ¿Qué dato es el que tenés que obtener para poder aplicar el teorema del seno? 2 ángulos y un lado. Sí, ¿y cuál sería en este caso? Cuando nosotros decimos dirección, cuando hablamos de dirección, ¿a qué nos referimos? ¿Dirección con respecto a qué? La dirección con respecto a qué es lo que tenemos que calcular. Con respecto al sentido, no puedo decir. Nosotros tenemos que calcular la dirección en relación al eje cartesiano. ¿Qué ángulo forma el vector suma con los ejes cartesianos o con un eje cartesiano? Forma Eso el es lo que vector, nosotros necesitamos para poder cumplir con la segunda condición, que es dirección. Ya tenemos la magnitud. Nos faltan dos: dirección y sentido. Pero cuando calculamos dirección, calculamos con respecto a qué? A uno de los ejes. Entonces lo que nosotros necesitamos calcular o establecer, determinar, es el valor del ángulo que forma el vector C con el eje X, por ejemplo. Eso nos va a permitir establecer la dirección del vector. ¿Y qué necesitamos hacer para poder calcular esa dirección? Este es el razonamiento que pide álgebra vectorial de ustedes. Por eso que no es aplicación directa de fórmula. No van a poder resolver. Cada ejercicio tiene sus particularidades, es decir, es que uno no trata de entender, de razonar. Entonces no va a poder resolver. No va a poder ni comenzar el ejercicio. Va a escribir fórmulas aquí para allá, pero no va a llegar a nada. Uno tiene que interpretar el problema, comprender qué es lo que pide el problema. Y en base a eso, hacer el planteamiento, hacer el razonamiento. Entonces, chicos, si yo lo que necesito es el ángulo que forma el vector C con el eje X, yo tengo el ángulo que forma el vector B con el eje X. Lo que necesito es el ángulo que forman los vectores B y C entre sí, para poder restarle ese ángulo de 60. Y entonces ahí voy a tener la dirección con el eje X. Ahí se aplica el teorema del seno. Porque yo tengo el ángulo de 150 que forman los vectores B y A. Tengo ya el vector suma, que es C, que es su lado opuesto, ¿verdad? Tengo el vector